Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por este libro de Malaquías, y vamos a comenzar hoy viendo lo que nos dice el versículo 10 del capítulo 2. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí Malaquías no está hablando a los sacerdotes, sino a la gente. Él está hablando al pueblo. Este es el pecado que la gente ha cometido cuando regresaron a esa tierra. Y luego continúa en el versículo 11 diciendo, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Es decir, que era una mujer pagana que adoraba en idolatría. Fue entonces cuando entró la idolatría al reino del norte a través del casamiento de Acab con Jezabel. Ella era la hija del sumo sacerdote de Baal allá en Sidón. Ella era Sidonia. Así es como comenzó esto, y estaba repitiéndose otra vez. Y amigo oyente, esta gente ha regresado a esa tierra y a su alrededor. Según lo dice Nehemías, había toda clase de personas que vivían en esa tierra en ese entonces. Y algún joven israelita, que ya era casado, de repente veía a una muchacha extranjera muy bonita, y entonces él decidía librarse de la esposa que ya tenía y casarse con esa extranjera. Continuemos nuestra lectura y veamos lo que nos dicen los versículos 12 hasta la primera parte del versículo 14. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Como usted nota, amigo oyente, él se había casado con una joven cuando él también era joven. Luego él avanza en edad y sale de allí, es decir, viaja entre los paganos. ¿Y qué sucede? Leamos la segunda parte del versículo 14. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, que ellos habían estado casados, y era una ceremonia religiosa, no civil. Habían sido unidos por el sacerdote. Ahora, el versículo 15 es un versículo importante que nos dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿No hizo él uno? Pregunta. ¿Y por qué uno? Este siempre ha sido un pasaje difícil de interpretar. Y opinamos que el doctor Charles Feinberg tiene razón cuando dice que la explicación natural es que el profeta está hablando aquí del divorcio. Y la referencia que tenemos aquí es a la institución original del matrimonio por Dios mismo, y vamos a ver esto más adelante, donde Dios los hizo uno. Ahora, cuando este joven estuvo casado con esta muchacha, en el tiempo de su juventud, Dios les hizo uno, porque buscaba, dice, una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es decir, poniéndola a un lado, divorciándose de ella y casándose con otra. El problema que existía en Israel en esa época es prevalente en nuestro día también, en nuestra cultura contemporánea. Y nosotros hemos cambiado mucho nuestro punto de vista en los años recientes en cuanto a esto. Suponemos que el divorcio es uno de los temas más controversiales que cualquier maestro de la Biblia tenga que responder hoy. Existe una confusión en cuanto a lo que la Biblia dice en realidad sobre este problema. Y hay muchas diferencias e interpretaciones muy diversas en cuanto a esto. O sea, amigo oyente, si nos permite usar una expresión común, debemos decir que esto es verdaderamente una papa caliente. Ahora, queremos decir en primer lugar que uno no puede decir que no hay base para el divorcio, de que no hay base para eso. Nosotros pensamos que esa es una posición que no se puede mantener, y es la posición que la Iglesia, hace 100 años, habría tomado en un 100%, a pesar de lo que la palabra de Dios tenía que decir. El Señor Jesucristo dejó en claro dos cosas. Una es que Moisés había permitido el divorcio a causa de la dureza del corazón de las gentes, pero que también había una base muy clara para el divorcio, y es la fornicación. Es la infidelidad de parte del hombre o de la mujer.
Veamos lo que nos dice un conocido pasaje del Nuevo Testamento. El capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, versículos 3 al 5, dicen: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? O sea que él menciona la creación original del hombre y de la mujer. Y allí es donde necesitamos ir ahora, amigo oyente, y lo vamos a hacer dentro de unos instantes. Sigamos ahora leyendo lo que nos dice el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, y en los versículos 6 al 8 leemos: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón, o sea, por la fría, encallecida y pecaminosa naturaleza del hombre, el divorcio era permitido. Y dice: Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Moisés había dado una base muy amplia, digamos, para el divorcio. Y el versículo 9 dice: Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora es interesante notar lo que los discípulos dijeron después de esto, porque el versículo 10 dice: Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es decir, si es tan estricta la cosa. Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y entonces él señaló la libertad que tenemos. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay algunos hombres y algunas mujeres que no necesitan casarse. No es necesario para ellos casarse, no es ningún pecado, por cierto, el quedarse soltero. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Daniel era uno de ellos. Esa era la costumbre en aquellos días, especialmente en los harenes. Se les hacía eunucos, pero los hacían a la fuerza, por supuesto. Y continúa: Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay hombres que por servir a Cristo y a la Iglesia se han hecho eunucos. Si un hombre puede hacer eso y piensa que debe hacerlo, se les debe permitir. Conocemos a varios predicadores que nunca se han casado. Algunos, cuando son jóvenes, piensan que pueden dedicarse completamente al ministerio de esta manera, y algunos deciden quedarse solteros, pero luego se dan cuenta que no lo pueden hacer. Esta es una situación, amigo oyente, en la cual uno tiene mucha libertad. Pero lo importante aquí es que Cristo dijo que hay una base para el divorcio, y es la fornicación. Dentro de algunos momentos vamos a ver que Moisés hizo la base bastante amplia. Ahora el apóstol Pablo aparentemente presenta el asunto de la fornicación de una manera muy clara, y lo muestra con un problema que se presentó en la iglesia en Corinto. Veamos lo que nos dice ahora en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7, y quisiéramos tratar con esto en todo detalle. Como usted sabe, tomamos la posición de que el apóstol Pablo se había casado, y que su esposa probablemente había fallecido, y él no se volvió a casar. Y creemos que este pasaje que vamos a ver ahora presenta esto de una manera muy clara. En el versículo 9 del capítulo 7 de la primera epístola a los Corintios, él dice: Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. En el versículo 10 él agrega: Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es decir, si la mujer está casada con un hombre incrédulo. Cuando ellos recién se casaron, ambos eran paganos, y luego ella se convirtió, o viceversa, el hombre se convierte, y él dice: Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero sencillamente porque él ha sido salvado, y su esposa no es salva, no es una razón para abandonar a su mujer. Esto es con tal que él no se haya casado con una persona inconversa cuando él era salvo. Y luego continúa el apóstol Pablo diciendo: Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él,
no la abandone. La mujer pagana podría decir, bueno, yo no soy cristiana como lo eres tú, y si tú quieres ir y reunirte con los demás cristianos, eso está bien. Yo te amo y quiero permanecer contigo. Y Pablo dice que un arreglo como este está bien. Y luego él dice en el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Nos imaginamos que esto quiere decir que si el incrédulo quiere irse y dice, a mí no me gusta este arreglo, y se marcha, sea que se case o no, en una situación así entonces nos imaginamos que el hombre o la mujer estaría libre de casarse otra vez. Y continúa Pablo, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿Qué servidumbre? Bueno, los votos matrimoniales. Sino que a paz nos llamó Dios. Y creemos que esto indica sencillamente lo siguiente, que Dios nunca le ha pedido a un hombre o a una mujer que vive en un infierno de hogar. Dios nunca ha hecho eso. Cuando ellos están peleándose siempre como perros y gatos y no se pueden llevar bien, creemos que deben separarse. En algunas ocasiones hay algunos pastores que han aconsejado que los cónyuges se separen cuando están en una situación así, pero que ninguno de los dos se vuelva a casar. A veces algunos creyentes no pueden llevarse bien con otros creyentes. Se casan y luego descubren que la pasan peleando como perros y gatos. Y por lo general debemos decir que el problema no es el divorcio hoy, sino que el problema es el matrimonio. Hay muchas personas hoy que se están casando que no deberían casarse. En algunas partes, los divorcios son tantos como los matrimonios. No sabemos qué sucederá cuando los divorcios superen a los matrimonios. Eso va a ser realmente algo si llega a suceder. Ahora, lo importante es que Dios nos ha llamado a paz. Por tanto, el hogar no es un cuadrilátero de boxeo, no es un lugar para el karate, no es un lugar para pelea, sino que es un lugar para el amor. Veamos ahora lo que Moisés dice cuando él estableció esta ley del divorcio. Lo vemos allá en el capítulo 24 de Deuteronomio, y en el versículo 1 leemos, «Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente», es decir, que ella no es una mujer virgen, él descubre que ha sido engañado, eso sería causa de divorcio. Dice, «Le escribirá carta de divorcio, y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa». Y pensamos nosotros que esa era la causa para el divorcio. Pero ellos, ve usted, habían ampliado esto tanto que si ella quemaba demasiado las tostadas, ya eso era suficiente para divorciarse en aquellos días. Muchos de los rabinos estaban enseñando eso en esos días. Se divorciaban por cualquier cosa. Pero Moisés no quiso decir eso. Dijo, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. O sea, si ella no era virgen. Si ella no era lo que decía ser. Es decir, que él había sido engañado, y ella se había aprovechado de él. Por supuesto que una cosa así crearía problemas en el hogar, produciría muchos problemas y peleas. Ahora veamos lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 24 de Deuteronomio. «Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se le entregare en su mano», tiene que haber algo realmente malo con la pobre mujer si nadie quiere quedarse casado con ella, y todos la rechazan. Y dice, «y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad». Es decir, que esto sería una prostitución progresiva. Y eso existe hoy, especialmente ocurre entre los artistas. Hemos oído de una mujer que se ha casado y divorciado 7 veces ya. Conocemos el caso de una artista muy conocida, quien el mismo día que se casó, se divorció. Eso es prostitución progresiva, amigo oyente. Eso es todo lo que es. Esto es algo que pone en ridículo los votos matrimoniales. Ahora, ¿cuál es el ideal de Dios para el hombre? Para ver esto debemos leer lo que dice allá Génesis capítulo 2, versículo 20, ya que el Señor Jesucristo nos dijo que no era así desde el principio.
Dios nunca tuvo la intención de que hubiera divorcio, pero a causa del pecado del hombre, se lo permitió. Ahora alguien quizá diga, bueno, el divorcio es algo pecaminoso. Y por cierto que lo es, amigo oyente. También lo es el asesinato y muchas otras cosas. Pero un asesino puede ser salvo. Ese que estaba crucificado al lado del Señor Jesucristo fue salvo, y él también era un ladrón. Los ladrones pueden ser salvos, y las personas divorciadas también pueden salvarse. Algunos opinan hoy que cuando una persona ha sido divorciada y que cuando llega a ser salva, que ya no puede casarse más. Amigo oyente, si esa persona hubiera cometido un asesinato o un robo, puede ser salva. Y también puede casarse otra vez si ha obtenido el divorcio antes de haber sido salva. Y creemos que esto es lo que el Señor Jesucristo infería. Veamos ahora lo que nos dice Génesis 2:20. Dice, «Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él». Ahora, entre toda la creación de Dios que era inferior al hombre, nada había que pudiera ocupar el lugar de aquello que vino después, una esposa. Es decir, que Dios había creado todas las cosas y criaturas por pares. Ahora, en aquello que estaba sobre el hombre, los ángeles, por cierto que el hombre no podía encontrar una ayuda idónea entre ellos. Así es que estaba solo. Y opinamos que Dios permitió que Adán pasara por un largo período de soledad para que él pudiera apreciar que necesitaba a alguien allí, que solo la mitad de él había sido creada en realidad al principio. Ahora usted puede notar que él necesita una ayuda que sea idónea para él. Ningún animal podía ocupar ese lugar, tampoco ningún ángel podía ocuparlo. Pero él necesitaba a alguien que fuera como él, si bien diferente. Una ayuda idónea para él significa una ayuda que fuera conveniente, apropiada para él, alguien que le correspondiera. Él es solamente una mitad y necesita la otra mitad para juntarse y así poder ser uno. Eso era lo que Dios tenía en mente. Y es por eso que Dios les creó de esa manera. A veces nos molesta un poco escuchar a personas que se comportan como si el sexo fuera algo realmente malo. Por supuesto que es algo malo cuando se lo toma fuera del matrimonio. Después de todo, ¿quién fue el que pensó en cuanto al sexo? Fue Dios quien pensó en cuanto al sexo. Él fue quien creó al hombre y a la mujer. Y ese es un arreglo maravilloso, el que Él tiene en mente. Ahora, en el versículo 21 de este capítulo 2 de Génesis leemos, «Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar». Ahora, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué no formó a la mujer del polvo de la tierra como hizo con Adán? Ella sería diferente. Ella es como él. Así es que ella tiene que salir del hombre, porque el hombre no es una persona completa en realidad. Ella fue hecha de la costilla del hombre. Es como alguien ha expresado, él no tomó a Eva de su cabeza para que fuera superior, ni de su pie para que sea su sirviente, sino de su costado para que fuera igual a él, y para que estuviera con él. Y la Escritura no conoce nada en cuanto a esta idea de la liberación de las mujeres o de la inferioridad de las mujeres. Ellas están en un nivel mucho más elevado. Y en este pasaje que estamos contemplando en Malaquías, aunque nos hemos apartado mucho de él, este pasaje nos revela que la mujer se encuentra en un nivel muy elevado, y cómo Dios las protegía en aquel día. Él está diciendo que ellos han pecado contra Dios cuando pecan contra la mujer de su juventud. Ahora, volviendo otra vez a Génesis capítulo 2, en el versículo 22 leemos, «Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre». Ahora Dios la hizo Ishi, que quiere decir varona. El hombre era Ish, que significa varón. Varona, o sea, la otra mitad del hombre. Ella tiene que haber sido algo muy hermoso. Y Dios la trajo y se la entregó al hombre. Amigo oyente, aquí tenemos un matrimonio que fue hecho por Dios y que Dios bendijo. Este es un matrimonio hecho en los cielos, y va a dar resultado. Ya veremos eso, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero este pasaje que tenemos aquí en el Antiguo Testamento es uno de los más largos y por cierto que se compara con el del Nuevo Testamento. Y amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga muy ricamente.